Vamos a usar este pasaje como trasfondo del estudio que vamos a tener en esta mañana. Que tiene que ver con un tema muy interesante, aunque con un cierto grado de complejidad. Y tiene que ver con lo que los escritores de la confesión nos hablan en el capítulo 9, y es el tema del libre albedrío. Libre albedrío. Vamos a Eclesiastés capítulo 7, versos 29 y luego vamos a orar. Eclesiastés capítulo 7, verso 29 dice: Mira, solo esto he hallado, que Dios hizo rectos a los hombres, pero ellos se buscaron muchas altimañas. Vamos a orar. Oh Dios de la gloria, venimos en esta mañana como tú nos has ordenado. Guardemos este día, un día santo, un día apartado para dedicarnos a escudriñar tu palabra, a escuchar tu voz a través de la predicación, a conocer algo más de ti, a adorarte, Señor. Permítenos, oh Padre, que podamos traer delante de ti un culto agradable. Lleva nuestros corazones y nuestras mentes a poner atención a la palabra. Sé conmigo en esta mañana, Señor. Ayúdame, te ruego, que podamos escudriñar este tema y que al final de todo podamos ver la maravilla de la obra de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor. Te pedimos esto y te lo rogamos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Como dije, hermanos, vamos a considerar hoy un tema muy interesante, pero también muy complejo. Es el tema del libre albedrío. Este tema implica ciertos retos porque el concepto del libre albedrío es uno que ha sido muy mal entendido, muy mal presentado. Muchas personas tienen muchos conceptos erróneos sobre lo que el libre albedrío es. Inclusive algunos, como Calvino, estaban tan en contra de usar el término libre albedrío que propuso que se aboliera prácticamente del vocabulario cristiano. Entendían que el término libre albedrío realmente no expresaba con claridad o precisión lo que realmente quiere decir la libertad de los hombres, ¿no? En cierto modo eso es lo que el libre albedrío es. Ahora surge la pregunta también, ¿por qué los escritores de la confesión tratan en este capítulo 9 el tema del libre albedrío? Bueno, creo, igual que otros, que esto ocurre así porque tanto los presbiterianos como los bautistas entendieron lo fundamental que es el tema del libre albedrío para el entendimiento y la comprensión de la salvación. No solamente en el acto mismo de cómo Dios nos redime, cómo Dios nos salva, sino también en términos de nuestra experiencia de la salvación. Nuestra experiencia de la salvación, ellos entendieron que era fundamental entender y explicar qué es el libre albedrío. Nuestra idea sobre el libre albedrío regulará y moldeará nuestra idea sobre la aplicación, como Dios aplica la salvación, pero también regulará y moldeará nuestra experiencia, cómo nosotros vivimos, cómo nosotros tenemos esa vida de piedad experimental. Entender el libre albedrío es fundamental para eso. Bueno, en este capítulo los escritores de la confesión nos traen 5 párrafos. El primer párrafo nos trae una definición de lo que es el libre albedrío. El párrafo número 2 nos habla del libre albedrío en el estado de inocencia o antes de la caída. El párrafo número 3 nos habla del libre albedrío luego en el estado de la caída o en el pecado. El párrafo número 4 nos habla de este tema luego en el estado de la gracia o cuando ocurre después de la redención.
Y en el quinto párrafo entonces nos hablan del libre albedrío en el estado de gloria. Y como pueden ver, la manera en cómo organizan esos 5 párrafos, ellos nos están presentando todas las etapas del hombre, todas las diversas etapas morales del hombre. La inocencia, la caída, luego la gracia, luego la gloria. Todos los estados, debo decir, de los hijos de Dios. Inocencia, pecado, gracia y gloria. Hoy vamos a ver solamente el párrafo número 1 y número 2. Y vamos a comenzar estudiando esta definición general que los escritores de la confesión nos presentan. La definición general del libre albedrío. Si van a su copia de la confesión, miren lo que dice en el párrafo número 1. Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural. Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder para actuar por elección propia, que no es forzada ni determinada, palabra importante, forzada ni determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder para actuar por decisión propia. Y esa capacidad de actuar por decisión propia no está determinada ni forzada a hacer el bien o el mal por ninguna necesidad de la naturaleza. ¿De qué nos están hablando? Bueno, en esa definición básica, aquí vemos una definición básica de lo que el libre albedrío es. Es la capacidad o la libertad del hombre para actuar por elección propia. Somos libres de actuar. Ahora, luego de que ellos definen qué es el libre albedrío o la capacidad de actuar, los escritores de la confesión entonces pasan a mostrarnos 2 características fundamentales de ese libre albedrío. Dicen que esa libertad para actuar que el hombre tiene, dada por Dios, no es forzada ni determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. ¿Y de qué entonces nos están hablando? Definen, es la libertad para actuar y es una libertad que no es forzada. Bueno, nos están diciendo con esto que la voluntad o ese libre albedrío no es forzada por ningún factor, tanto externo al hombre como propio de la naturaleza del hombre, o dígase de otra manera, interno. La voluntad no es forzada por ningún factor externo, la voluntad humana no es forzada o obligada por ninguna necesidad propia de la naturaleza humana. Vamos a ver esa primera característica de la libertad, del libre albedrío. El libre albedrío, la capacidad de actuar, no es forzada por ningún factor externo. Las influencias externas no son la causa última de la elección moral de un hombre o una mujer. Lo que ocurre a nuestro alrededor no es en última instancia la razón por la cual o la fuerza a través de la cual nosotros tomamos decisiones morales de hacer el bien o de hacer el mal. La voluntad del hombre no se ve forzada por sus circunstancias. A veces las personas pueden decir o expresar que tomaron una decisión o cometieron un pecado porque las circunstancias los forzaron a hacer tal cosa. Me vi obligado a hacer tal cosa. Me vi obligado a mentirle a mi jefe. Me vi obligado a violar la ley de tráfico. ¿Por qué usted va tan rápido violando la ley de tráfico? Es que voy tarde. Es que voy tarde. La culpa la tienen las circunstancias. Bueno, la doctrina bíblica del libre albedrío dice que esas circunstancias
no son en última instancia lo que debe llevarte o lo que te lleva o te forza o te obliga a hacer el bien o a hacer el mal. Por ejemplo, podemos ver el caso de una tortura. Alguien podría decir, pero una persona que está siendo torturada tiene toda la justificación del mundo para violar su conciencia o ir en contra de algún principio. Bueno, la realidad es que no es así. La verdad es que cuando alguien es torturado, esa persona puede violar su conciencia o llega a violar su conciencia o algún principio por razones de supervivencia, por razones de conveniencia. Lo que esa persona quiere es que su dolor cese. Esa persona quiere que el dolor pare. Pero no necesariamente quiere decir que esa circunstancia es la razón fundamental por la cual esa persona ha decidido violar su conciencia o ir en contra de algún principio. Y un ejemplo muy grande de eso lo tenemos en nuestros hermanos los mártires, porque muchos de ellos pasaron por situaciones difíciles de tortura y no violaron su conciencia. Los mártires, nuestros hermanos los mártires, son un testimonio de que aún bajo el peligro de la muerte, aún bajo el sufrimiento de la tortura, un hombre puede decidir mantenerse firme en sus convicciones. Así que la razón externa de la tortura no es en última instancia lo que te ha llevado a cometer el bien o el mal. Lo que ha ocurrido es que tú has tomado una decisión libre y voluntaria de hacer que el dolor cese y decides entonces violar tu conciencia o violar un principio. Hay otros también que dicen, el diablo me hizo hacerlo. ¿Te han escuchado eso? El diablo lo han acusado de tantas cosas. El diablo me hizo hacerlo. Bueno, nosotros no vemos ninguna evidencia bíblica de que el diablo tenga el poder de obligar o coaccionar a una persona a pecar en contra de su voluntad. El diablo puede tentarnos y constantemente lo hace. Nos tienta a caer, pero en última instancia el hombre libremente ha decidido, voluntariamente ha decidido ejercer el pecado. La voluntad del hombre no es forzada por otros hombres, la voluntad del hombre no es forzada por el diablo, la voluntad del hombre no es forzada ni siquiera por Dios. Dios no obliga a los hombres a hacer el bien o el mal en contra de su voluntad. Las Escrituras nos muestran que Dios puede tomar las decisiones pecaminosas de los hombres y lograr a través de ellas un propósito bueno. Pero esto no se constituye en una fuerza de parte de Dios para obligar a los hombres a hacer el mal. Y eso ya lo vimos anteriormente. Dios no ejerce sobre los hombres una fuerza para cometer el mal. Génesis capítulo 50, verso 20 dice, vosotros pensasteis hacer mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy. Dios puede tomar las acciones pecaminosas de los hombres y hacer que a través de ese mal que los hombres voluntariamente han hecho en su libertad, han cometido ese mal, entonces ese mal se torne en un bien. Pero esto no constituye una fuerza de parte de Dios para que los hombres hagan el mal. Dios, por otro lado, puede llevar a los hombres a desear hacer el bien. Dios puede llevar a los hombres a desear hacer el bien. Pero en última instancia, el hombre es quien decide voluntariamente hacer el bien, pero Dios puede puede llevar al hombre a amar, desear hacer el bien. El libre albedrío del hombre no niega, si bien estamos diciendo que el hombre es libre,
El libre albedrío no niega que el hombre no quiere decir eso, que el hombre está fuera del control de Dios. Eso no niega en absoluto el control de Dios. El hombre no es libre en el sentido de que es independiente de Dios. No quiere decir el libre albedrío que el hombre está fuera de los designios de Dios, sino que más bien el libre albedrío nos enseña que el hombre opera dentro de la esfera del control divino. El hombre tiene limitaciones establecidas por Dios y opera libremente dentro de la esfera del control divino. Y en cierto modo esto nos pone frente a un misterio. Nos coloca frente a un misterio, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. En última instancia, aquí hay mucho de algo que no podemos entender en su totalidad. Pero la Biblia es clara en enseñarnos el libre albedrío del hombre, la responsabilidad de las acciones humanas. El hombre es responsable de sus acciones. Ahora puede surgir la pregunta, si Dios no obliga a las personas a actuar en contra de su voluntad, entonces, ¿cómo puede Dios regenerar a un hombre? ¿Cómo puede Dios regenerar a un hombre? Bueno, cuando Dios regenera al hombre, ejerce sobre él una santa persuasión que lo convence de querer venir voluntariamente a él. Dios viene por su espíritu y nos persuade de ir tras él. Nos llama a venir a él. Nos convence buscarle a él. Y nosotros entonces, habiendo sido convencidos por su espíritu, habiendo sido influenciados por esta santa persuasión, venimos voluntariamente y buscamos la salvación que solo se encuentra en él. Pero aquí no hay un ejercicio de fuerza, aquí hay un ejercicio de persuasión. Cuando alguien viene a Cristo, lo hace porque ha sido persuadido, ha sido convencido, ha sido atraído a Él. Vayan a Apocalipsis, capítulo 22, verso 17. Miren lo que dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. La Reina Valera dice, y el que quiera. ¿Ven? Ahí está un hombre que ha sido influenciado espiritualmente y viene ahora y él desea, él quiere. Él quiere venir y tomar gratuitamente del agua de la vida. Ha sido persuadido, ha sido convencido por el Espíritu. Y ahora él voluntariamente viene a Dios. Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13 dice, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su beneplácito. Dios es quien obra en vosotros el querer. Dios no es el que los obliga,
pero Dios es el que obra en vosotros. Dios es el que hace la obra espiritual para que el hombre ahora venga voluntariamente a buscarle, a querer buscarle. Claro, esta es una obra inmensa, porque el hombre en sus delitos y pecados, apartado de Dios, no quiere. Está muerto, no quiere. Pero Dios le da vida, lo convence, abre sus ojos para ver la hermosura del Evangelio. Y ahora este hombre quiere buscar a Dios. Ahora, el libre albedrío no niega que existan circunstancias en las cuales las personas hagan cosas que no desean. Hay circunstancias en las que hay circunstancias en las que las personas hacen cosas que no desean o se ven envueltos en circunstancias que no desean. Lamentablemente hay personas que han sido dominadas por la fuerza. Por ejemplo, en el caso de la esclavitud, no creo que un esclavo, sobre todo en esa esclavitud que conocemos en el occidente, esa persona no tenía la opción de estar en ese estado de esclavitud. Ese hombre y esa mujer esclavo ha sido forzado a vivir en ese estado. Pero ese no es un problema con respecto al pecado. El pecado es una decisión moral, es una decisión que surge de dentro del hombre. Y esa decisión no es forzada, proviene dentro del hombre. Por otro lado, el libre albedrío tampoco niega que los pecadores puedan resistir la gracia de Dios y la persuasión del Espíritu Santo. Hasta cierto punto. Vayan a Hechos, capítulo 7, verso 51. Y es aquí donde los hombres son responsables de negar, de rechazar el mensaje del Evangelio. Ellos son responsables. Claro, Dios viene y ejerce sobre los hombres una gracia irresistible, un llamado poderoso, un convencimiento, una persuasión fuerte, irresistible, y vienen a Él. Pero los hombres son responsables también cuando rechazan el mensaje del Evangelio. La Biblia lo dice claramente en este pasaje, dice: vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. Ustedes son responsables de resistir al Espíritu Santo, de resistir el mensaje del Evangelio. En última instancia, nunca nadie se verá frente a la presencia de Dios. Nadie se verá frente a su corte y le dirá a Dios: es culpa tuya porque tú no me convenciste. El libre albedrío del hombre nos muestra que Dios hace que su pueblo esté dispuesto voluntariamente a venir a Él. Pero el libre albedrío también nos muestra que el hombre es responsable de resistir al Espíritu Santo. El hombre viene a Él voluntariamente cuando es persuadido en esa obra milagrosa del Espíritu Santo, en esa gracia irresistible. Vayan a Salmos 110, capítulo 3. Yo quiero que lo vean ustedes mismos en estas dos situaciones. Miren lo que dice en el Salmo 110, capítulo 3.
Dice, tu pueblo se ofrecerá como obligado, no dice voluntariamente. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Hermano, ¿tienes tú un corazón agradecido por la obra del Espíritu Santo en tu vida que te ha traído a los pies de Cristo? Esa obra maravillosa por la cual Dios vino y te convenció de tu pecado y abrió tus ojos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos ciegos. No podíamos ver, no podíamos escuchar. Y Dios hace esta obra maravillosa. Tú estás sentado hoy aquí como hijo de Dios, porque Él hizo en su misericordia que tú escucharas la voz del Evangelio. Y su palabra te convenció. Tú no estás aquí obligado. ¿Ves tú la misericordia y la gracia de Dios para contigo? Voluntariamente. Bueno, hemos visto la primera característica del libre albedrío. Vamos a ver ahora esta segunda característica del libre albedrío. Dice, ahí establece que la voluntad no está obligada por ninguna necesidad interna de la naturaleza. En su libre albedrío el hombre no es forzado a hacer bien o mal, ni desde afuera por las circunstancias que le rodean, pero tampoco desde adentro. O dicho de otra forma, no es obligado por la realidad inherente de que él es un ser humano. Dice la confesión, no es forzada ni determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. Los hombres no están por naturaleza determinados o fijados a hacer bien o el mal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que la voluntad de un hombre o una mujer no está determinado por algún factor propio de la biología humana. No está determinado ni por la biología humana, porque es un hombre, porque es un ser humano, pero tampoco está determinada tampoco por las leyes de la naturaleza. La gravedad, la aceleración, todas las cosas que ejercen, las fuerzas que ejercen, las leyes que existen en la naturaleza, ninguna de esas pueden determinar tus decisiones morales. La biología humana, el hecho de que tú seas un hombre, no puede determinar tus decisiones morales. Por eso cuando el niño tiene una rabieta y le pega a su hermanita, esa filosofía de que los niños van a hacer lo que los niños hacen. Esos son los varoncitos. Siempre se portan de la misma manera los varoncitos. ¿No? Porque nosotros no podemos justificar el pecado con la biología humana. Yo no puedo decir, bueno, es que los hombres son así. Machistas y abusadores por naturaleza. Es que los hombres son así, siempre son agresivos, violentos. Hay un elemento de la masculinidad humana que es importante cultivar. La fuerza, la capacidad del trabajo, la necesidad de la protección de nuestros familiares, eso son cosas buenas. Pero la violencia, la agresividad, el abuso, que los hombres son así. La biología no justifica el pecado. El pecado no viene por la biología, viene por tu naturaleza caída.
La determinación del hombre a hacer el bien o el mal es un asunto no de la biología, es un asunto del corazón, es un asunto del alma humana. Miren lo que dice, y por eso decía que los escritores de la confesión, en realidad en este capítulo 9 nos están preparando para el capítulo 10. Ellos entendían que era necesario que nosotros entendiéramos el libre albedrío para poder entrar al otro tema. Miren lo que dice el párrafo número 1 del capítulo 10. Aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente por su palabra y espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y la salvación por Cristo Jesús, por su palabra, por su espíritu, los llama. Los saca del estado de pecado y los lleva al estado de la gracia. Mira lo que dice. Iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes. La palabra viene e ilumina tu mente. El Espíritu viene para que abras tus ojos a las maravillas del Evangelio. Iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne. ¿Y qué dice luego? Renovando sus voluntades. Renovando sus voluntades y por su poder omnipotente, induciéndoles a querer hacer lo bueno y llevándolos eficazmente a Jesucristo, pero de modo que acuden a Él con toda libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Somos llevados por su Espíritu, fijados por su Espíritu para hacer lo bueno, para querer hacer lo bueno. Hemos sido persuadidos por su Espíritu, iluminados por su palabra, ahora para querer hacer lo bueno. Y como dicen ahí, con toda libertad. ¿Qué significa esto? Significa que somos llevados o dispuestos a lo bueno, no obligados, no forzados. El libre albedrío nos enseña que Dios ha dotado al hombre de la libertad o la capacidad de estar tanto en un estado como en otro. En ese estado de pecado, en ese estado caído, donde como dice la palabra, todos los designios del hombre, todos los pensamientos del hombre son de continuo hacer siempre lo malo. Pero también ese estado en el que por su gracia somos llamados, convencidos, nuestros ojos son abiertos, su Espíritu ahora nos convence y somos llevados a ese estado de gracia donde queremos obedecer su voluntad, donde queremos amar a Dios, donde queremos hacer lo bueno, donde cuando pecamos nuestras conciencias son heridas, donde cuando pecamos nosotros sabemos que ahora hay algo, una controversia con nuestro Padre. Llevados a hacer lo bueno. Ahora, el estado en el que se encuentra, ese estado en el que se encuentra este hombre, es un estado libre, un estado influenciado por Dios. Antes influenciado por el pecado. Antes influenciado a hacer el mal, ahora venimos a ser fijados y establecidos por Dios para hacer el bien. ¿Y qué nos dice esto, hermanos? Esto va totalmente en contra de lo que popularmente la gente entiende como ese estado neutral, en el que, por ejemplo, los bebés nacen como si fueran una vasija vacía. Y
Vendrán a hacer bien o mal de acuerdo al ambiente que les rodee. No está afuera, la situación no está afuera, está adentro. Venimos desde el vientre de nuestra madre, fijados, establecidos, determinados a hacer lo malo. Pero Dios viene por su gracia y su misericordia y nos lleva a este otro estado de gracia en el que nosotros somos animados para hacer el bien. No hay un estado neutral. No hay un estado neutral. Bueno, hemos visto esa definición general de lo que el libre albedrío es y hemos visto que en la libertad el hombre está fijado, determinado a hacer el bien o a hacer lo malo. En segundo lugar, en el párrafo 2, entonces los escritores de la confesión nos hablan del libre albedrío en el estado de la inocencia. El libre albedrío en el estado de inocencia. Dice la confesión, el hombre en su estado de inocencia tenía libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios, pero era inestable y podía caer de dicho estado. El hombre en su estado de inocencia antes de la caída tenía libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno, para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios. Pero ese estado, como dicen los escritores de la confesión, era inestable. Y de ese estado ellos podían caer. Dios hizo todo lo que hizo y lo llamó bueno, Dios vio todo lo que había hecho y aquí que todo lo que él hizo era bueno en gran manera y eso incluía al hombre. El hombre estaba en esa situación privilegiada. La capacidad para agradar a Dios, la capacidad para obedecer a Dios de manera perfecta. Pero el hombre cayó de ese estado. Como dice el pasaje que leímos, Dios hizo al hombre recto. Dios hizo recto a los hombres. Pero ellos cayeron de ese estado. ¿Qué nos están presentando los escritores de la confesión en este párrafo 2? Bueno, nos están presentando al hombre en ese estado de inocencia como un hombre que tiene capacidad. Tiene una capacidad, pero también tiene una mutabilidad. En el estado de inocencia, ese estado de inocencia se conoce por este nombre en latín, para que recuerden este término, posse non peccare. Posse non peccare. Para los estudiantes de latín aquí en la iglesia. La habilidad de no pecar. La capacidad de mantenerse puro. La libertad y el poder de no transgredir la ley de Dios. Pero había una ley. Había un requisito. Había un mandato. No comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que tú comas, caerás de ese estado. No tendrás esta capacidad ya. Si comes del fruto prohibido, caerás de ese estado y no tendrás la capacidad de no pecar. ¿Ustedes se imaginan estar en esa situación? El poder de no pecar.
Eso debe ser bueno, nosotros no entendemos eso. Porque nacimos rotos. La capacidad de no pecar el hombre, esa era su situación. Pero tenía una mutabilidad, tenía esa situación en la que sí podía pecar, tenía esa capacidad de no pecar, no era inmutable. Ese era un estado, como dicen los editores de la confesión, inestable. La voluntad de Adán y Eva en su estado de inocencia estaba fijada y determinada a hacer el bien. Pero pecaron, desobedecieron, y ahora, hermanos, esa voluntad, ese libre albedrío ahora ha sido fijado para hacer el mal. Debemos de verlo de esa manera, debemos entender eso. Fijados, determinados a hacer el bien, y ahora fijados y determinados a hacer de continuo solamente lo malo. Y qué terrible, porque pasamos de ese estado de inocencia al estado del pecado. Y eso es lo que los escritores de la confesión nos estarán hablando en el párrafo número 3. ¿Cómo pasamos de ese estado donde teníamos la capacidad de no pecar a ese estado ahora que no tenemos la capacidad de no pecar? Le es imposible al hombre no pecar. Y qué tragedia. El hombre no puede volver atrás. Y nacemos así, incapaces de hacer el bien, y no podemos volver atrás, al menos no con nuestras propias fuerzas. Y hay algo, escuché a un pastor describiendo esto de esta manera, hay algo de la imagen de Dios, todos los seres humanos tienen algo de la imagen de Dios, y en esa imagen el hombre está constantemente queriendo volver al Edén. No quiere volver a ese estado de inocencia porque su mente es corrupta y su naturaleza está corrompida. Pero piensen, quieren volver a ese lugar de paz. Por eso tenemos tantas estrategias de retiro y planes de descanso y de vacaciones. Hay algo en la naturaleza humana que quiere descansar. Hay algo en la naturaleza humana que quiere estar en paz. Pero no podemos volver allí. Caídos, una naturaleza corrupta, y no podemos volver atrás. Pero es ahí, hermanos, donde se ve con más claridad, donde se ve con más brillo, donde se ve aún más grande la hermosura del Evangelio. La hermosura de la obra de Cristo a nuestro favor. Porque ahora por su vida, por su obediencia, por su muerte, por su obra a favor de nosotros, ahora podemos volver atrás. Ahora podemos, por su misericordia por nosotros, volver a tener una relación con Dios. Ahora podemos pasar de ese estado de caída y de pecado, de una naturaleza fija en hacer el mal. Ahora podemos venir, por su misericordia, a ser llevados al estado de la gracia. Donde el Señor ahora hace una obra profunda en nosotros y nos lleva a hacer el bien. Y en última instancia, al final de los tiempos, vamos a volver al Edén. Estaremos con el Señor Jesucristo para siempre. Qué hermoso, qué hermosura tan grande tiene el Evangelio. Vamos a orar.
Padre, te pedimos en esta mañana que tengas de nosotros misericordia. Ayúdanos a retener estas cosas. ¿Quién puede acercarse a tu palabra y entender tus designios? ¿Quién puede entender estas cosas, Señor? Son complejas. Ayuda a cada uno de tus hijos en esta mañana a tener un corazón agradecido por esa obra misericordiosa por la cual algún día tú nos llamaste. Por tu gracia por nosotros nos convenciste y abriste nuestros ojos. Y mira a aquellos que están aquí sin ti. Haz esa obra de gracia en sus vidas. Abre sus ojos, Señor. Sé con tu siervo que ha de predicar la palabra en esta tarde. Y ayúdanos en el resto de nuestro día, Señor. Te lo pedimos y te lo suplicamos por los méritos de Cristo Jesús. Amén.